Vamos con la entrevista del día. Le agradezco mucho a Miriam Grunstein, consultora de Brilliant Energy, que nos acompañe en esta tarde en Mega Noticias. Miriam, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Espero que tú y tu auditorio estén muy bien. Oye, platícanos por favor acerca del robo de combustible en nuestro país. ¿Cómo está avanzando esta estrategia del gobierno federal? Sin duda recordábamos al presidente López Obrador desde que estaba en campaña, ¿no? Y que decía, una de las principales cosas que se tiene que hacer es combatir el huachicoleo de los ductos, pero también el de cuello blanco. ¿Cómo estamos avanzando? Pues yo creo que no vamos a ninguna parte precisamente porque no hay estrategia. El robo de combustibles es un delito que involucra a funcionarios de Pemex, como lo hemos visto, como a la delincuencia organizada. Entonces es como preguntarnos cómo va la batalla contra la trata de personas, cómo va la, la batalla contra el tráfico de órganos, cómo va la batalla contra el tráfico de cocaína desde Colombia. Son crímenes ya muy armados, donde hay personajes de perfil muy bajo y personajes de perfil altísimo. Entonces, una estrategia seria que impediría el robo de los combustibles tendría que tener un elemento no únicamente de procuración de justicia, ya sea a través de agencias investigadoras, Fuerzas Armadas, Policía Federal, pero también de inteligencia financiera. El ámbito de la inteligencia financiera es importantísimo porque aquí produce un daño directamente al erario público. Yo no veo que haya esa coordinación en absoluto. Y ahora en marzo precisamente se reportó una alza muy fuerte en el robo de combustibles, precisamente por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Se elevó muchísimo el precio del petróleo y por lo tanto como materia prima incrementó mucho su valor. Fíjate qué interesante esto que nos comentas, ¿no? Porque sí, sin duda hemos venido platicando acerca de este incremento que se tuvo, pero de pronto no teníamos en el radar la situación a nivel internacional que también termina repercutiendo y que, bueno, aprovechan los criminales, ¿no? En temas como este. Vemos, sí, si bien es cierto, algunos detenidos, inclusive platicábamos con el auditorio que es un delito federal, un delito que inclusive no permite que se acceda a una fianza, ¿no? Pero esto como parte de esa estrategia de procuración de justicia que señalabas tampoco está dando resultados. No vemos detenidos, hemos visto algunos detenidos de muy bajo nivel. Ellos tal vez operen, pero también hay que ver que esto es un pulpo de muchos brazos. No hay se dice que los Zetas son una de los grupos delincuenciales más metidos en este tema, pero no hay ni siquiera una determinación de cuáles son los diversos cárteles que podrían estar en el mercado. Este no es un delito de los puestitos o los pequeños expendios que vemos mucho, por ejemplo, en Chiapas. Recuerdo, un amigo hace muchísimos años nos mandó diferentes fotos de expendios de petrolíferos de origen ilícito y decía, bueno, aquí sí hay competencia. Y lo decía con un sentido del humor muy amargo. Es que este es un delito en el que participa muchísima gente, para algunos es un gran negocio, y alguna vez tuve un debate porque dijeron que era un delito sin víctimas, y no, sí hay víctimas. Vimos el Claro. accidente horroroso al inicio del sexenio en el estado de Hidalgo, y vemos también Tlahuelipan. el grado de peligrosidad que puede tener un estallamiento en los ductos, ¿no? Y además de las víctimas que somos los mexicanos, porque cada vez que se mete una toma clandestina en un ducto, se hace un daño a propiedad pública y también las pérdidas multimillonarias que sufrimos los mexicanos en nuestro abasto de gasolina, que ya bastante cara está, ¿no? Fíjate que me llama la atención algo que ocurrió el año pasado en Guamuchi, allá en Sinaloa, si no me está fallando este dato. Oye, alrededor de 18 kilómetros que se robaron. ¿Cómo es posible que ocurra esto, que está a los ojos de todos, que se roben 18 kilómetros y que no pase absolutamente nada? Porque hay gente, porque toda la fiscalía ha de estar o involucrada o recibiendo mucho dinero. Esa es la única explicación viable.
Y es tristísimo porque llevamos hablando de esta tragedia incluso desde el sexenio pasado y tuvimos un desabasto muy grave que se justificó por combate al robo de combustible, que habían cerrado los ductos. Pero el problema ahí es que hubo un tapón, perdón, me detuve, porque me falló el audio, hubo una congestión en los ductos que impidió que que el combustible importado que se descarga desde el Golfo de México llegara a la refinería de Salamanca, que es un centro también de distribución. Entonces tenemos todo un entramado muy complejo de refinerías de bajo rendimiento, de robo de combustible, de un sistema de transporte muy averiado y además los particulares que querrían en todo caso expender, almacenar y expender, pues tienen sus permisos atorados en la CRE. Entonces Pemex se ve con toda la carga de suministrar el combustible nacional o incluso para las gasolineras con marca que no es Pemex, nacionales y extranjeras, y cada vez tiene menos recursos para pelear contra este delito que es tan grave y cuyas circunstancias son tan delicadas. Tienes a los norteamericanos viniendo a comprar gasolina en México y aún con la robada, pues todo es un escenario de escasez y pues todos los... Sí. Miren, brevemente y en unas cuantas palabras, entonces, ¿cómo solucionarlo? Bueno, esto requiere de una política de procuración de justicia, de un entramado muy complejo. Se habla de instalar sistemas de control de volúmenes por los poliductos, que son los ductos que transportan la gasolina, una policía fuerte, un cuerpo de investigación fuerte y que se meta muchísimo también el control de la fiscalización financiera e incluso robótica. Fiscalización y robótica, claro, por supuesto. Creo que esa parte es fundamental, ¿no? La acción por parte de la unidad de inteligencia financiera para poder verificar realmente qué es lo que está pasando y en dónde están habiendo esos movimientos de dinero. Miriam, qué gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. A ti, que tengas muy buena tarde.